Bueno, muy bien, Bueno, seguimos en este programa hoy con este tema, rendición de cuentas, rendición de cuentas que nos llama a reflexionar un montón de cosas, nos llama a reflexionar modelo económico del país, eh, y además, cómo concibe la clase política el modelo económico del país, y hoy cómo está instalado el tema, en la prensa, en el oficialismo, en la oposición. El oficialismo da un montón de cuentas, de números, de distribución en el gasto público hacia distintas áreas. Es muy interesante verlo, tiene planteos muy racionales, pero parece ser un presupuesto que vino a corregir cosas muy malas de los anteriores presupuestos, al extremo tal que esos presupuestos anteriores no eran divulgados con la publicidad que hoy son divulgados estos presupuestos en las rendiciones de cuentas. El presupuesto quinquenal que todo gobierno uruguayo trae, luego tiene sus ajustes año a año, digamos que redistribuyendo recursos o planteando que se sigue por la misma línea en muchos ítems de ese presupuesto, los incisos que se dicen del presupuesto. Son como renglones, distintos renglones, aspectos, áreas de cada una de las grandes áreas de la administración pública central y descentralizada del Estado. Todas, digamos que las funciones que el Estado cumple cuentan con un presupuesto. Eso es ordenar la estructura económica del Estado. Ordenar la estructura económica, ordenar el funcionamiento del Estado, en definitiva, desde una estructura y desde una estructura financiada. Y ahí están precisamente las funciones que el Estado cumple y los funcionarios públicos, con determinados niveles salariales. Hay inflación, esa inflación se ha desatado por motivos que todos ya sabemos, lo explica muy bien el economista Caumont, hay un motivo muy fuerte, exógeno, que proviene del exterior, del extranjero, y que incluso es exógeno a la economía, como fue la pandemia, y posteriormente este efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, que aún continúa y no se le ve final, provocando distorsiones en los mercados internacionales, en las cotizaciones de bolsas, provocando distorsión en el precio del petróleo, del gas y de otros commodities. Ordenar la estructura económica. El gobierno parece que lo va haciendo. ¿Tiene racionalidad el presupuesto? Y sí, tiene. Buscó el control de la inflación, se le escapa un poco, se le dispara, puede llegar a un 8, tanto, se acomodó en un 9 este año. El rango meta era mucho menor, era por debajo del 7%. Pero no olvidemos lo que estamos hablando, el contexto en el que estamos. Echar a andar la reactivación económica y se van dando signos de reactivación económica, se amplió la base laboral, cayó la tasa de desempleo, subió un poquito de nuevo, pero está muy por debajo de la tasa de desempleo que había dejado el Frente Amplio en épocas de bonanza económica, no de pandemia, en época de apertura de los mercados internacionales, deja una tasa alta de desempleo y a su vez un subempleo o empleo negro también muy alto que se notó en la pandemia. ¿Está ordenando el gobierno eso? Sí. Más actividad vinculada, se viene ahora a la obra pública, inversión enorme en vialidad, 905 millones de dólares en carreteras, se van a duplicar algunos tramos de carreteras, se van a hacer 400 y pico, si no me equivoco, de kilómetros nuevos, se van a hacer a nuevo miles y miles de kilómetros de carretera, se van a refaccionar otras, se van a hacer puentes. Muy bien, se va a echar a andar el Estado, va a invertir en infraestructura, lo que no hizo el gobierno anterior durante 15 años, en época de bonanza. No se invirtió en infraestructura, no se tuvo un plan contracíclico de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay un periodo de apogeo, de esplendor, en nuestro país, por ejemplo, en los mercados de las commodities, cuando venían empresas a invertir a Uruguay inclusive, el gobierno no capitalizó eso con una política de ahorro y de inversión en infraestructura. No lo hizo. No tenemos un país orientado hacia la productividad, porque la madre de todas las reformas
había dicho Astori, era precisamente una nueva ley fiscal tributaria que nos metió una cantidad de impuestos a los uruguayos, que el IRPF, que el IMESI, que el IASI, etcétera, etcétera. Son un montón, no los tengo ahora en la cabeza, son un montón de impuestos. Es un Estado altamente tributario, tributarista, vorazmente fiscal. Un incremento del empleo público en aquellos años de prácticamente 70.000 empleados públicos que no sabemos a título de qué entraron ni por qué. Se introduce además en el presupuesto institucionalizado del Estado, en el presupuesto nacional, colectivos de género, colectivos inclusivos y feministas de raigambre absolutamente marxista cultural en el Estado. Eso continúa. Este gobierno no habla de eso, por ejemplo. La política impositiva es diametralmente opuesta a la de este gobierno y digamos que es opuesta. Es opuesta porque no ha creado un impuesto nuevo. El presidente, muy convencido de eso, dijo que los uruguayos no aguantábamos más impuestos. Estábamos en un momento muy complicado de nuestra economía. Ya habían sectores que mostraban recesión económica. ¿Cuántas empresas se fueron del país? ¿Cuántas cerraron sus puertas? Grandes empresas. Tuvieron que negociar 2 veces y blindar económicamente a Conaprole para que no se les cayera en pleno gobierno, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, con fines meramente electoralistas. Y hoy tenemos un sindicato de Conaprole que presiona hasta el hartazgo y la desesperación a los propietarios y productores de Conaprole, que ya no entienden por qué hacen las medidas que hacen, pidiendo además el disparate irracional de un 40% de incremento salarial en el ajuste de todos los escalafones salariales de Conaprole. Diría un amigo mío, es bien para joder, ¿no? Para embromar una empresa que es la más exportadora de lácteos, es la que siempre cumplió en tiempo y forma, es la que incrementó la productividad, es la que produce $1.000 millones por año, es la que incrementó muchísimo los salarios, es una de las que paga siempre y tiene salarios al día y sin embargo no están de acuerdo, necesitan incremento salarial. ¿Y por qué? Y no sabemos. Y además justo ahora, cuando se viene una zafra de exportación de lácteos para perjudicar la credibilidad de esta empresa. Se va una cláusula de paz con el gobierno, se dicen los sindicatos, porque el gobierno en esta rendición de cuentas les permite entonces esa recuperación salarial a través de un 6% general que les va a otorgar de incremento salarial, que es lo que van a negociar inclusive esas 88 mesas de negociaciones colectivas que van a involucrar a más de 350.000 empleados públicos del Uruguay en ese incremento salarial. Es la negociación de un impuesto inflacionario. Nadie habla de eso, como hablábamos con Caumón hace un rato. No salen los economistas del país a hablar, a explicar de qué se trata eso. No salen a explicar los juristas del país de qué se trata ordenar la casa, ordenar el Estado. No salen juristas del país a explicar que todo esto que está haciendo el gobierno en una rendición de cuentas es privativo del Poder Ejecutivo, es responsabilidad exclusiva del gobierno y del Estado la regulación de precios y el ordenamiento financiero del Estado. Eso es responsabilidad del gobierno. No tiene que negociar con sindicatos. No se tienen que negociar los ajustes salariales de los empleos públicos y no se tienen que negociar ningún tipo de ordenamiento en calidad laboral. Por ejemplo, la ley orgánica establece un montón de premisas que no se están cumpliendo. El funcionario es a la función, no a la función del funcionario. No se pueden crear funcionarios con una función, como se hizo anteriormente. No se pueden inventar funciones para meter funcionarios. Colectivos de género, colectivos feministas, colectivos inclusivistas. Y se puede seguir. Y se inventan cargos. Bueno, eso hay que revisarlo, hay que repasar todo eso. Es la función creada de acuerdo a una lógica del Estado y ese Estado tiene que estar orientado a una lógica
económica. Tenemos que definir de una vez por todas si Uruguay quiere ser un Estado con una lógica económica de mercado, de una lógica capitalista, liberal, racional, que ese es el camino por el que van los países que avanzan, que son exitosos realmente, y tenemos que dejarnos de joder con no hablar las cosas. Hay que hablar claramente. Queremos un Estado, el gobierno tiene que salir a hablar eso, y no tener miedo de que lo acusen de neoliberal. Hasta tendrían que salir a explicar, mirá, el neoliberalismo nunca existió, eso es un término acuñado por la izquierda. Lo que existe es el liberalismo, que es un concepto de vida, una filosofía determinada, que establece que las libertades son posibles si vos desarrollás tu capacidad de razonamiento, si vos racionalizás un orden establecido para nuestras vidas, el Estado, reglas de conducta, un Estado organizado de tal manera, reglas económicas que funcionan de tal manera y muchas de ellas como la ley de gravedad. Queremos entonces organizar nuestra vida nacional como una vida en sociedad de mercado. Queremos tener un país que vaya hacia un modelo productivo de mercado, capitalista, y que sea liberal en esos planteos también, que nuestras fuerzas políticas estén planteando racionalmente un modelo de mercado capitalista, o queremos fuerzas políticas que sigan conviviendo en el sistema político uruguayo y que nos lleven al socialismo. Y no lo dicen, porque van al socialismo, quieren ir al socialismo. Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, socialismo, renta básica universal, distribución de las riquezas, lo estamos viendo en la intendencia ahora, en esta intendencia soviética de Montevideo. Vamos a hacer una redistribución de riquezas para que paguen más los que tienen casas más caras y paguen menos los que tienen menos, y tenemos las calles que son un desastre por todos lados, problemas de vialidad por todos lados, problemas de mugre por todos lados. Una intendenta que se preocupa del vaciamiento de Antel, pero no se preocupa del vaciamiento de los contenedores, como diría Gurméndez, presidente de Antel, ahí tenía razón. Los contenedores están que desbordan, mugre por todos lados, y todo eso nos sale carísimo, con tributos domiciliarios carísimos, con contribuciones anuales inmobiliarias carísimas. Le sale carísimo a cualquiera tener un emprendimiento en Montevideo, un emprendimiento comercial. Tiene que pagar una enormidad de impuestos. Economías que abrazan la lógica socialista, no la del mercado, no la que estimula. Pero el gobierno no dice nada de esto, y es un gobierno que tiene lamentablemente un símil como gobierno, un símil de debilidad como el que presenta el presidente argentino Fernández ante la vicepresidenta, que lo patotea, lo atropella, lo lleva por arriba y se sabe que es ella la que gobierna. Pero acá, en materia de relaciones laborales, en materia de política salarial, en el ordenamiento de la casa estatal, se lo llevan puesto al gobierno los sindicatos únicos del Partido Comunista. Se lo llevan puesto. Lo extorsionan, prácticamente parece que lo obligan al presidente y al ministro de Trabajo a ir a negociaciones colectivas, corporativistas, regladas, y establecen lo que se conoce en el derecho laboral como la fuerza o la lógica de la cláusula de taller cerrado. Solo pueden negociar los salarios, el incremento salarial con el gobierno, estos sindicatos únicos y nada más. Como que fueran un segundo poder o un cogobierno que negocia con el gobierno. Esta central sindical omnipresente tiene esa cláusula cerrada que es totalmente contraria a la libertad de las relaciones laborales que se plantea en el mundo, inclusive a través de la Organización Internacional del Trabajo, y que tantos reclamos le está haciendo al Uruguay respecto a que no responde con plenitud a la libre relación laboral. El Estado uruguayo se ve prepoteado, ahora va a Consejo de Salarios, ¿a qué? ¿A negociar qué? Un impuesto inflacionario, porque esos ajustes salariales que no responden estrictamente quizá a un incremento de las utilidades del país y que habría que revisar, como dijo Conrado Ramos, el director de la Oficina de Servicio Civil, planteando algo muy racional, hay que revisar las calidades laborales del empleado público. El empleado público debe también presentar
oposición y mérito, es decir, debe subir en su escalafón jerárquico rindiendo pruebas y demostrando que tiene idoneidad para hacerlo. Debe rendir pruebas, debe asistir a cursos, debe prepararse para rendir en esa función y de ese modo ir conquistando de parte del Estado una población de trabajadores que sea realmente eficiente. Entonces le damos eficiencia, dotamos de eficiencia la administración pública en los lugares donde tiene que existir más administración pública y empezamos a corregir precisamente también ahí gastos del Estado. Y empezamos a corregir principios básicos, constitucionales, legales de nuestro Estado de Derecho, como lo es el principio de la funcionalidad. El funcionario es a la función, no la función al funcionario. No está hecho el Estado para ser una máquina que absorbe trabajo. No está hecho el Estado para ser una mega empresa empleadora. Porque si hacemos eso del Estado, lo transformamos en un déspota económico que le va a sacar mucha guita a los que producen las riquezas, al mercado privado de producción. Por eso también se busca corregir el tema de, que es un tema más, pero se lo pone en el tapete como que fuera el tema. Es un renglón más, si vos querés, un matiz de esa corrección del Estado, por ejemplo, corregir las licencias médicas, que tengan realmente un visado adecuado, una fiscalización, digamos, adecuada, para saber si la persona que pidió licencia médica es efectivamente por una enfermedad. Pero además, cuando se pide esa licencia médica certificada por el médico tratante, que tenga los mismos resultados en materia salarial que los tiene un empleado en la actividad privada. Los primeros 3 días no cobra el sueldo. El empleado público sí. El empleado público cobra enteramente su sueldo, falte 7 días, 8, 10, 15 días por enfermedad, o reitere licencias por enfermedad, siempre está cobrando por entero su salario. Un privilegiado en ese sentido en relación al empleado de la actividad privada, rompiéndose abiertamente ahí el principio de igualdad ante la ley, en materia laboral, por ejemplo. No se habla nada de esto, pero el gobierno no sale a explicar estas cosas y a instalar estos temas. Se habla por arribita, un rápido, y a veces en tono como de enojado, el presidente ayer hablando, de que se destinan los recursos donde tienen que ir, pero que salgan a hablar los economistas también y decir de qué se trata eso, por qué se dice que se destinan donde tienen que ir esos recursos, hacia dónde van, cómo van a ser controlados en educación, en ciencia, tecnología. ¿Y qué va a pasar ahora con la negociación de los salarios policiales? Otro disparate. Se dijo que el gobierno había dispuesto un incremento mucho mayor para policías y también para militares en materia salarial, porque cumplen funciones esenciales del Estado. Son funciones privativas del Estado, la seguridad pública, la soberanía, el Ministerio del Interior. Y sin embargo, el sindicato del CIFROM se encuentra traicionado por el sindicalismo de COFE, que plantea un mecanismo extorsivo de negociación del gobierno de que los aumentos sean todos por igual y no con incrementos diferenciales. Lo de CIFROM, sindicato policial integrado al PCNT, dice, ¿cómo? ¿Nos traicionaron, compañeros? Ahora nosotros planteamos un diferencial porque estamos muy sumergidos y nuestra tarea es muy importante y ustedes dicen que hay que licuar todo en un mismo incremento salarial. Y sale el ministro a decirles, no, no, eso fue el sindicato de COFE que dijo eso. Y el sindicato de COFE sale a decirles, no, nos metieron a nosotros en el medio. Nosotros no tenemos nada que ver. Están en todo su derecho y es más, es lógico que ustedes negocien su propio territorio y hagan conquistas sindicales. Ya de paso dándoles doctrina sindicalista desde un perfil ideológico. Pero sacan el cuerpo, inclusive se victimizan y dicen que eso es mentira del ministro. Es grave esto, ¿eh? Es grave realmente, pero todo esto pasa así desapercibido y sale el ministro y le dice que no, que eso es una cuestión de COFE. ¿En qué quedamos? ¿Quién miente acá? ¿Miente COFE? ¿Miente el ministro? ¿Sindicato de CIPFROM? ¿Por qué hay un sindicato de la policía que está integrando el PCNT cuando el Ministerio del Interior es un organismo del Estado que es jerárquico,
de escalafones jerárquicos. La policía tiene un orden jerárquico de escalafones y no admite el derecho colectivo de negociación. Y tienen sindicatos internos que son los que tienen que tener, que son los sindicatos por dentro del ministerio, para negociar con las autoridades si se ven vulnerados los derechos laborales de cada uno de los integrantes de la policía. ¿Cómo puede ser que tengamos una policía sindicalizada? Esa policía, ¿a quién se debe? ¿A la función esencial del Estado de velar por nuestra seguridad y al orden de escalafón jerárquico dentro del Ministerio del Interior? ¿O se debe al PCNT, a sus compañeros de lucha sindical? Disparate. Bueno, ya estamos en un estado así, más otro cacho de socialismo, otro pedazo más de socialismo. Pero también el gobierno no habla, no establece la lucha, no establece la batalla cultural que hay, está en puja, está en contienda ante la población que desapercibida, que carente de información, que por generaciones no tiene la formación suficiente para entender todas estas cosas desde el punto de vista institucional y que no tiene la experiencia, es decir, no vivió la experiencia de un país republicano, democrático, con todas sus ventajas, no vivió la experiencia de un desarrollo productivo, capitalista, integrado al mundo, conquistando mercados, teniendo un buen nivel educativo, con una educación de calidad, que hable idiomas. No tenemos grandes poblaciones en las nuevas generaciones así, sino todo lo contrario. 3 de cada 10 terminan el liceo. Y de esos 3, 2 son de clase media alta. Entonces, es evidente que están estableciendo la lucha ideológica a través de ese panorama social que ellos mismos dejaron después de 15 años porque degeneraron la educación, pervirtieron un sistema educativo universal, de valores universales y de conocimiento universal. No les dieron una filosofía epistemológica que interprete la historia, no le dieron una historia de las ciencias universal, no les dieron conocimientos científicos universales básicos, no les dieron instrumentos básicos de economicismo a los estudiantes de primer año, segundo año de liceo, que sepan qué es una inflación, qué es una hiperinflación, qué es la macroeconomía, qué es la microeconomía, qué diferencia hay entre la economía de mercado y una economía planificada. No, estamos en un mamotreto, en un berenjenal, en una mezcla de cosas y que parece que todo es normal. Y ante esas generaciones se están jugando las contiendas electorales. Es nada más que eso. No se está hablando en serio. Ni de un lado ni del otro. Del lado del gobierno se racionalizan las cosas. Se hacen las cosas técnicamente bien. Pero del punto de vista gubernamental, del punto de vista de la autoridad de gobierno, de salir a explicar a la población por qué se hacen las cosas, no. Este gobierno no entendió que gobernar no es solo aplicar técnicamente conocimientos, sino que es educar. Hay que educar a la población, eso es la democracia. Por eso dijo una vez Thomas Jefferson, la libertad nos cobra un precio y es un precio muy caro, defenderla todos los días. Y en este país no se están defendiendo las libertades de nuestra república. Se está haciendo como que es normal convivir con sindicatos patoteros que están instalando fuertemente la lucha, la batalla cultural ideológica para tomar el Estado otra vez y llevarnos rumbo al socialismo. Es eso, es bien clarito. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.